Hola amigos, bienvenidos a este primer podcast de Hablando las Plenas. Nuestro primer invitado es Bernardo Gijón, él es abogado, pero también es creador de contenido. Lo hemos visto muchas veces en algunas plataformas digitales, creo que la más famosa hoy por hoy es TikTok. Yo soy una de sus seguidoras y por eso es que le invité, porque aprendo mucho con él. Y creo que también hay muchas personas que han entendido algunos aspectos jurídicos, incluso políticos, que es necesario comprenderlos a profundidad para no confundirnos, no pensar mal, tampoco pensar bien de cosas que no deberíamos pensar bien, no pensar mal de cosas que deberíamos en realidad pensar bien, que no se descontextualicen las cosas, y por eso me gusta que él sea el invitado, porque nos va a decir las plenas, al pan, pan, al vino, vino. Y además es una persona, además de preparada académicamente, es una persona muy sincera, muy transparente, y yo siempre procuraré que este espacio sea como su nombre lo indica, hablando las plenas. Entonces, bienvenido, Bernardo, este set es tuyo y también de quienes nos están acompañando en este diálogo. Me gustaría iniciar esta conversación, porque esto no es una entrevista, sino más bien es una conversación, con un aspecto que tal vez muchos no conocen. ¿Quién es Bernardo Gijón? Bueno, primero, gracias por la invitación, Anita. Un saludo a todos los que nos están viendo. ¿Quién es Bernardo Gijón? Ecuatoriano, quiteñazo. Tengo 32 años. La verdad, soy una persona, yo me considero bastante sencillo, la verdad. Y bueno, soy abogado, pero creo que es lo de menos, solo la profesión. Pero la verdad, soy una persona bastante comprometida en las causas que sigo. Sí, creo que se me puede definir bastante. Ya, y naciste en Quito, ¿dónde Quiteñazo, de Tumbaco. estudiaste? Ah, eres de Sí, Tumbaco, qué chévere. pasé por un montón de colegios, era malcriado de chiquito. Ah, eras rebelde. Sí, o sea, yo siempre tenía buenas notas, pero siempre tenía amigos majaderos, siempre hacíamos travesuras. Entonces sí pasé por algunos colegios. Pero en la universidad ya me centré en cambio. O sea, ahí fue como que dije, no, no, ya no estás en el colegio, no puedes estar pendejeando. Y ahí ya me comencé a centrar. Ahí comencé a estudiar duro. Ya, ya como que me encarrilé ¿Y en qué universidad estudiaste? en la UDLA. Ah, chévere. Un hermano mío también estudia en la Sí, Universidad de las ¿en Américas. qué estudié? Él estudió negocios. Mm, Sí, pero es una buena universidad. Un saludo también para todos los chicos de la UDLA y también todos los profesionales que se han graduado en esa universidad. Sí, en Derecho tuve unos profesores bastante interesantes. María Paula Romo estuvo por ahí. ¿Fue tu profesora? No, pero daba clases. ¿Y qué profesor es el que más recuerdas o qué profesores son los que más recuerdas? José Swing, que daba clases de tributario. Que ahora es presidente de la Corte Sí, el Nacional. otro día me lo encontré y se acordaba de mí. Me supongo que era porque yo era de los pocos que paraba bola tributario. Los demás se dormían. Con el doctor Román, que también fue presidente del Consejo de la Judicatura, nos daba Claro. penal. Algunos profesores, sí. ¿Y el profesor o la materia que más te haya gustado? Bursátil. Yo quería trabajar en bolsa de valores hasta que me gradué un poquito más. ¿Y cuándo cambiaste tu visión de a qué te querías dedicar en el derecho? Cuando me di cuenta que el problema o sea, yo quería trabajar en temas de bolsa porque es un tema que no está explorado en el país, que pero realmente el país lo necesita, pero me di cuenta que no hay las condiciones y por ende es básicamente una rama un poco muerta. O sea, sí tienes por dónde, pero ¿cómo te digo? No se ha desarrollado suficiente por las mismas condiciones del país, básicamente porque estamos en un socialismo desde el 2008 y eso ha impedido que el país pueda garantizar un crecimiento por ahí. Pero bueno, se supone que en estos dos últimos gobiernos, que es el gobierno del expresidente Lazo, que se supone no tiene nada que ver con el socialismo, y con el actual presidente Daniel Noboa, estamos alejados del socialismo. ¿No nos haría eso tal vez más atractivos en el tema bursátil, en el tema de bolsa? Novoa es socialista y Lazo no hizo ninguna reforma para cambiar el socialismo, es lo que la gente no entiende. La gente piensa que llega Lazo y el país se resetea, queda en cero todas las leyes, todo el marco legal que tienes detrás no cambia y no es así. Tú acabas de decir algo súper interesante que me llama la atención, porque hay mucha gente que no le visualizaría al presidente Daniel Noboa como socialista. ¿Por qué creerías tú, por qué crees que es socialista? Tal vez, a ver, decirle socialista, tal vez un poco exagerado, pero es de izquierda.
O sea, va caminando a la línea del socialismo. ¿Por qué? Porque o sea, no bajó el tamaño del Estado. Cuando vio que Ecuador no podía mantener el ritmo de gasto que tenía, lo que hizo fue subir impuestos, seguir endeudándose, tal cual lo hace la izquierda. Eh, le siguió metiendo más regulaciones al Estado. Por ahí intentó tener un poco de apertura con el sector privado, pero que era una pantalla. La verdad es que él como buen socialista quiere seguir, bueno, cuasi socialista, quiere seguir teniendo el control de todo. Quiere seguir teniendo un Estado grande y un Estado que esté presente en absolutamente toda la vida de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta el socialismo hasta que llega al poder. Eso es lo que les pasa. O sea, es un análisis que tiene que ser más minucioso, pero si vamos analizándole de a poquito, Ecuador tiene un estado más grande de lo que se puede permitir. Prueba de eso fue que cuando el tipo se sienta en Carón de LED, le dicen, oye, no hay plata para pagar sueldos porque no hay plata. Él lo que hizo no fue recortar gastos, fue meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos pidiendo plata para el IVA. Dijo que era para Para seguridad, seguridad. pero no, era para pagar salarios. O sea, no nos olvidemos, o sea, es que están ahí los datos. Oye, hubo funcionarios que se demoraron 2, 3 semanas en que les paguen. ¿Qué hizo ese rato? Sacar un crédito para pagar salarios. O sea, es decir, endeudarnos para pagar gasto corriente. No tiene el más mínimo interés en bajar el excesivo gasto público. O por lo menos redireccionarlo donde se requiere para tener esta Claro, es responsabilidad. decir, diferenciar entre lo urgente y lo importante, porque hay cosas que sí son importantes y hay cosas que son urgentes. Por ejemplo, a mí como ser humano me preocupa tanto el hecho de que no prioricen algo como las diálisis. ¿Qué son las diálisis? Es el tratamiento para los enfermos crónicos, renales, que sus riñones no funcionan y necesitan conectarse a una máquina para que sea la máquina haciendo la función de lo que habrían hecho sus riñones en un estado normal. Pero si el Estado no paga a las clínicas dializadoras dejan de dar ese servicio y hay mucha gente que está falleciendo porque no cuenta con los recursos económicos para poder tener acceso a estos tratamientos. Y por otro lado, tú ves a un presidente que está viajando mucho al exterior, que se está gastando muchísimo en el tema de los viajes, cuando en la campaña presidencial, no sé si tú te acuerdas que hablaba que con un vuelo presidencial se pagaban no sé cuántas carreras universitarias y que eso ya no iba a ir. ¿Tú te acuerdas? Es que ya te digo, a nadie le gusta el socialismo a menos que llegue al poder y estés de la cúpula, porque ahí, claro, ahí sí, qué rico el avión socialista. Es básicamente lo que pasa. Ahora, con lo que tú me decías del tema de las clínicas, tú tienes dos problemas. Tienes, claro, a ver, el problema que es como por encimita, que sí, que el Estado no paga. Pero tienes un problema de fondo, que tienes un problema de modelo. La sanidad pública no funciona. Los países que tienen mejores servicios sanitarios tienen sistemas híbridos. Y es un problema de modelo. Ecuador tiene un montón de problemas, son problemas de modelo, no son problemas de personas. Entonces, y el problema es que nadie quiere solucionarlos de raíz. Ahora, Novoa puede coger y pagar a las dializadoras, irse tomarse la foto, todo chévere. Después va a tener que pagar otro tipo de cosas. Después se va a venir con otro tipo de cosas y vamos a estar así en un vaivén. Porque nunca va a ser suficiente el dinero que tenga el Estado, porque siempre van a tener que pagar algo más y más y más y más. Porque aquí les encanta ofrecer lo que no se puede cumplir porque básicamente no lo pagan con su dinero. Oye, y hablando de ofrecer lo que no se puede cumplir, mira qué interesante este tema. Es que el debate presidencial se supone que es este espacio en el que todos los candidatos a la presidencia hablan de los temas importantes y transversales para el país. Y se topó el tema de la crisis energética, porque en el gobierno del presidente Lazo también hubo horas de apagones. Entonces le preguntan al candidato Novoa, en ese entonces era candidato, que qué piensa hacer, y él dice que en 9 meses él ya va a solucionar el tema. Lo dice así bien solvente. Y además dice que no es un problema de generación, sino es un problema de transmisión y que además tiene un preacuerdo con el gobierno de Israel para traer agua limpia y etcétera, etcétera. Está en redes sociales, está en YouTube el tema del debate presidencial y si ustedes quieren verlo, pueden verlo.
El problema es que dicen cosas en el debate y a la hora del té se justifican diciendo no, es que así no ha sido. Entonces, ¿para qué tenemos un debate presidencial si van a hablar de supuestos, no van a hablar de realidades, de qué es lo que van a hacer? ¿Tú qué opinas de esto? Que, a ver, Anita, la gente tiene que meterse algo en la cabeza. Aquí ya el problema del Ecuador es un problema de modelo, no tanto de personas. Tú en el debate presidencial vas a escuchar un millón de mentiras o un millón de propuestas que no tienen ningún sustento técnico. Luisa González también acabó de sacar un plan Genera en el que dijo que van a hacer un millón de cosas, no le dijo cómo les iba a hacer. Pero tenemos el mismo problema y yo no sé si es que con otra persona hubiese sido distinto. Ahora, que Noboa mintió, sí, obviamente mintió, dijo que iba a solucionar el problema, que era un problema de transmisión, cuando el problema era de generación, era de sequías, y ya había gente que sabía de este tema. ¿Cuál es el problema aquí? Del que nadie habla, del modelo. ¿Por qué no arreglaron a tiempo, por ejemplo? En tu criterio, ¿por qué crees que no Ya, arreglaron a tiempo las termoeléctricas, que es lo que están hablando? ¿O contrataron más verás, no generación? es solo mi criterio, es información que tenemos. Perfecto. A lo largo de los gobiernos han habido mafias en el sector eléctrico. Es un sector sumamente jugoso. Aduanas, sector eléctrico, hospitales, son sectores que se pelean a la rancha, incluso que pagan para obtener el manejo de Botín esos espacios. político se Es un llama. botín político. Exactamente, es el Ya. nombre. Entonces, hay un señor de apellido Orbe que ha venido funcionando, manejando últimamente el tema eléctrico en el país, no solo de este último gobierno. Y este señor Orbe tiene en este ajedrez peones, ¿no? Hablando como en juego de ajedrez. Está el señor Uquillas, este señor Calero, y ellos siguen sus órdenes y comisionan según lo que van logrando. Este señor Orbe coincidentemente es el padrino de bautizo del señor presidente actual. Entonces, la solución no era tan complicada para no tener apagones, sino cómo invertir en el tema termoeléctrico que ya tiene el país. Incluso hasta se podía tener uno nuevo con lo que se pagó por la barcaza alquilada. Una barcaza que nos costaba un poco más porque supuestamente se podía poner en ciertas condiciones que las otras no. Y los expertos eléctricos, a mí me ha tocado bastante leer de este tema porque no es que yo haya sido una experta eléctrica, pero me tocó aprender mucho para poder fiscalizar. Los expertos eléctricos decían que la barcaza no iba a ser suficiente. Incluso en medios de comunicación hablaban al respecto. Me acuerdo en una entrevista en Radio Pichincha, estaba un experto energético hablando que la barcaza no iba a ser la solución y reciben una llamada del ministro, en ese entonces era ministro de gobierno, Sí. Félix Wong, y se pone a gritar: ¿hasta cuándo vamos a soportar las mentiras? Y que, bueno, le habló, le acabó a ese señor y el señor se quedó frío, quieto. Igual pueden buscar ese video, hasta en TikTok pueden buscar Félix Wong gritando experto energético y les va a aparecer. Al siguiente día va Félix Wong a Teleamazonas, le preguntan ¿va a haber o no va a haber apagones? Y dice no, no va a haber apagones. Y después tuvimos apagones más de un mes, 14 horas, 8 horas, 6 horas, 4 horas, pero apagones. Entonces, después, ves que ya en efecto se demostró que la barcaza no iba a ser suficiente y empiezan a salir contratos emergentes. En emergencia hacen así las contrataciones y hasta con anticipo y toda la cosa. Imagínate que una de las oficinas de uno de los contratos para estos generadores es un departamento Ah, sí, vacío, sí, sí. o sea, cosa de locos. Sí, a ver, es que aquí el problema, como te digo, es del modelo, porque a ver, se mueven muchos millones de dólares en el tema de energía. Cientos de miles. Sí, sí, ya. Como es tan jugoso, la persona que está ahí, hay un montón de gente que quiere meter mano y esto ya ni siquiera respeta ideologías. Entonces tú lo que tienes es un problema de modelo, porque tú dices, no, tiene que venir gente honesta, sí, sí, pero ¿quién te va a ser honesto? O sea, tienes que cambiar primero, tienes que cambiar desde mandos medios, mandos altos, sí, pero a la final lo que no funciona es el modelo. ¿Por qué? Porque en otros países que no se les va la luz, como aquí abajito en el Perú, lo O que hace, Colombia. sí, o en Colombia lo que dices es, a ver señor, me vende energía, ¿cuánto me vende? Ya, tenga, le compro. No me importa cuánto le cueste producir, no me importa cuánto esté pagando, es problema suyo. Entonces mira,
estos temas de corrupción, yo honestamente me di cuenta de muchas cosas cuando comencé como activista en la lucha contra la corrupción. Yo me di cuenta que no es un tema tanto de gente honesta en contra de los corruptos, no. El problema es que tenemos modelos muy corruptibles, botines políticos, como lo acabas de decir tú, que se prestan para esto. Entonces, claro, cuando el Estado tiene que contratar, primero se va a demorar, si es que va a hacer una contratación lícita, con todo en regla, se pueden demorar meses. Meses que, y después del concurso se cayó porque el funcionario puso mal una de las condiciones y después si quieren contratar así rapidísimo, tienen que amañar con alguno y les va a pedir una comisión por ahí el uno y ahí. ¿Me entiendes? Entonces, eso no solo, eso te genera corrupción, que se traduce a más gasto, se traduce a ineficiencia y eso se traduce en apagones. Es un problema de modelo. Hablando del tema energético, porque de ahí en todas las áreas del manejo estatal, es como una metástasis. O sea, tú sabes, cuando el cáncer se extiende y se toma el resto del organismo, se convierte en metástasis y lastimosamente es lo que ha venido viviendo el país desde que yo tengo memoria, desde que tienen memoria mis padres, desde que tienen memoria mis abuelos. Y yo, aparte de pensar que es solo un modelo, yo creo que lastimosamente también es un tema cultural, ¿me entiendes? Por ejemplo, mira, las personas decimos que no queremos controles de velocidad, ¿no es cierto? Ujú. Que les dicen de todo, por ejemplo, los controles, por ejemplo, de los radares. ¿Por qué no quieres controles de velocidad si se supone que respetas la ley? Y si respetas la ley vas a ir dentro del límite de velocidad y nadie debería por qué multarte. No, bueno, a ver, primero volviendo al primer tema, que es un tema, sí, como te decía, es un tema del modelo en sí que permite corrupción, porque corrupción en el sector eléctrico tenemos desde los años 50, o sea, no es tampoco ninguna novedad. Ahora, que tú me dices que es algo cultural, sí, la verdad es que el ecuatoriano está acostumbrado a que si se pasa la multa, si se pasa un rojo del semáforo, le dé unos 20 dolaritos al policía y le diga tenga para las colas. Es más, hasta allá hay el dicho, que es tenga para las colas. Ya ves. Ya. Con el tema de los radares, del populismo más barato que pueda haber. Es decir, hay estos vacunadores que le sacan el dinero al bolsillo. No, 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 no. La gente se muere en las calles. Creo que a todos se nos ha muerto un conocido, por lo menos ha tenido un accidente. Sí, oye, yo te iba a decir eso, ¿alguna vez te han multado? Sí. ¿Te crees Rápidos y Furiosos, Fast and Furious, Reto Tokio? Mm, no, yo manejo muy despacio. ¿Y cómo te multaron si manejas despacio? Porque Por lento. no tuve un accidente en la moto y ahí fue. Mm, Sí, y aparte de las 3 cirugías que me tocó. vamos a tener que hablar Sí, de eso. aprendí un poco a las malas. Pero mira, por ejemplo, yo he manejado desde mis 18 años. Ajá. Nunca me han multado. Nunca he tenido una multa. Nunca. Porque ando dentro de los límites de velocidad que establece la ley, porque sé que esos límites de velocidad han sido concebidos técnicamente para que ni yo como conductora, ni los pasajeros se mueran, ni los peatones. Pero ¿por qué como sociedad decimos que no queremos controles? Cuando tú sabes que han aumentado últimamente los accidentes de tránsito, estaba leyendo una noticia porque ya me llama la atención cómo han aumentado los accidentes. Mira, hasta octubre del 2024 en Ecuador se registran 1.832 muertos en sitio por accidentes de tránsito, lo que corresponde a una muerte cada 4 horas en este año. Entonces, estas son cifras que nos refleja la misma ANT, la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, es que a ver, o sea, en Ecuador tienes un cóctel mortal, porque las carreteras que tenemos muchas, sobre todo las que son vías rápidas, muchas tienen falencias graves, sobre todo en temas de las curvas, que te puedes, Ya. que puedes perder el control, no tienen bien hecho el peralte, hay un montón de esas cosas, tienes huecos, lo que tú quieras. Entonces ya de por sí las vías no son seguras como para ir rápido. Segundo, tienes a conductores irresponsables que se creen rápidos y furiosos. Y claro, y aparte tienes una autoridad que les está aplaudiendo y que les dice, vean, les vamos a quitar los radares. Y aparte Ecuador es uno de los países más absurdos que he visto, porque es
de los pocos países que te avisa que hay un radar. ¿Sabes tú eso? La ley dice que te tienen que avisar que hay un radar. Entonces te Claro, dicen en otros países no te precaución, avisan. ay, se le viene un radar. Ay, ya voy a bajar ahorita. ¿Sabes eso? Así de absurdos somos. O sea, en este país tiene que comenzar a reinar la razón y dejar de vivir en populismos baratos para dejar de ser una republiqueta bananera y en verdad comenzar a avanzar. Pero Claro, lo de Banana Republic es un sí, dicho sí, que o sea, pusieron a los países más centroamericanos, bueno, ya tirando un poco más a Sudamérica desde Estados Unidos, justo porque no hay o no había estas políticas estatales adecuadas a las realidades y a las necesidades, sino populistas, sino a lo del momento. Entonces, yo creo que el gobierno, viendo que hubo algunos gobiernos seccionales que les funcionó este tema de dar por terminado los contratos de radares, un poco se metió en ese tema, pero por otro lado, tampoco está haciendo público cómo aumentó el pico de muertes por accidentes de tránsito. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que tal vez pensábamos que era una solución que no haya controles de velocidad. Pensamos mal, porque nos estamos dando cuenta que lastimosamente sí necesitamos algún tipo de control para evitar que haya muerte en las vías, de las personas que van en los vehículos y también de las personas que están en la vereda, que están cruzando la calle. ¿Qué se puede hacer al respecto? a ver, bueno, o sea, no es física cuántica, simplemente ver cómo funciona en otros países y punto. No, Es que en no otros es. países sí hay controles. Y Sí. mucho, y no te están avisando a 50 metros hay un radar. O sea, simplemente esperan que la gente cumpla con los límites de velocidad establecidos por el bien de la misma gente. Sí, o sea, a ver, todo esto es un tema técnico, no es un tema ni que ni siquiera te aguanta opiniones. Es Tiene- técnico, exacto. por ejemplo, tienes países como en Alemania, en los que tienes autopistas que son sin límite de velocidad, por ejemplo. ¿Por qué lo hacen? Porque entienden que no hay un riesgo que la gente vaya a una velocidad excesiva porque tienes por dónde ir. Entonces, ahí te lo permite porque es un tema técnico. Pero tienes otros de los que te dicen que tienes que ir a 30 kilómetros por hora porque cerca hay una escuelita. Es un tema técnico. ¿Por qué 30 kilómetros y no 20? Ya, porque con 30 si alcanzas a frenar. Obviamente estoy dando datos por decir, no, no es que tengo aquí Exactamente el los kilometraje. exactos, sí, pero todo es un Pero sí, tema sí te cacho. técnico. Entonces, el problema es que aquí no nos gustan los discursos técnicos, nos encantan los populismos, nos encanta decir que los dueños de los radares son vacunadores, que bueno, ojo, no sé si tengan algún tipo de negociados o no, no me quiero meter en eso. Yo sí simplemente estoy defendiendo el radar como un radar, que radar en todas partes de países civilizados. Entonces sí, sí tiene mucha lógica. Claro, es que no estamos defendiendo un tema de un negocio, estamos defendiendo el tema de que ya ha quedado demostrado que si no hay los controles que tengan que haber, nuestra sociedad se, se liberaliza, pero mal plan. Por eso es que están las cifras. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque tenemos que ver la manera en la que sí exista un control. Yo, por ejemplo, era de las personas que más decía como que no, lo que pasa es que la multa es sumamente cara y la persona tiene que elegir entre pagar la multa o alimentar a su familia. Entonces, tal vez esto tendría que centrarse un poco más en evaluar el valor de la multa, pero no en quitar absolutamente los controles, porque además, mira, en costos. Si dices ya, no ponemos dispositivos electrónicos que verifiquen la velocidad de los conductores. Un dispositivo electrónico versus cuántos policías de tránsito necesitas para que estén controlando que la gente vaya respetando los límites de Es que velocidad. aparte tienes que controlar al policía también. Y quien controle al policía que no esté chateando y que no le esté dando vueltitas a la querida en la moto. Ya, sí cachas la diferencia de costos. ¿Qué nos sale más costoso? A ver, o sea, en estos temas, o sea, no hay que inventar, o sea, ya está hecho y hay países en los que funciona todo esto muy bien. El tema de las multas, por ejemplo, sí se tiene que encontrar el nivel óptimo también de lo que el ciudadano pueda pagar, tampoco les va a poner multas
$10,000. ¿Por qué no está bien. evaluamos eso? Sí, pero por ejemplo, aquí ya te topas con otro tema. Los que más incumplen todas estas normas son, por ejemplo, buceros o gente o camioneros, que son los que ocasionan generalmente los accidentes más graves. No sé si viste, hubo uno esta semana que hubo una explosión como de película de Hollywood, no sé si viste. Todos los días me aparecen noticias de accidentes. Bueno, pero este en particular que era, me parece que llevaba gas, se chocó contra un tanquero porque alguno iba sin frenos, no sé. Ellos son los que menos les controlan, porque por ahí tiene ciertas mafias enquistadas. Por ejemplo, los buceros también. Otros irresponsables que van llevando gente, entonces. Tienes un montón de cosas ahí que analizar, pero si simplemente pones una normativa, la haces cumplir y no te pones con temas de populismos como, bueno, paga la multa haciendo una hora de labor social. No, no, no. Sí te tiene que doler para que te acuerdes. Entonces, Parece que el órgano más sensible del cuerpo humano a veces es el bolsillo. sí. Ya, mira, yo te cuento que hace tiempo atrás yo presenté un proyecto reformatorio para el tema de las multas, para que sea eh, concordante con la realidad económica de la mayoría del país, que la mayoría del país llega a ganar el salario básico. Ya, porque en realidad no puedes confiscarle todo un salario a una persona que tiene que alimentar a su familia, que tendrá que pagar servicios básicos, pero que por otro lado, si no respetas los límites de velocidad, alguna sanción debes tener, ¿me entiendes? Yo personalmente sí creo que tenemos que revisar el tema. Yo creo que no podemos caer en un discurso de criminalizar a los controles que hacen que las personas respeten lo que técnicamente ha sido establecido justamente para evitarnos ver esas noticias de tantas muertes. Imagínate que la cifra que te acabo de dar es de la ANT. Te está hablando de miles de muertos, miles. A ver, entrando en un punto medio de lo que me acabas de decir. Sí, a ver, por un lado, turro que el Estado le quite plata a la gente, que eso necesita para darle de comer a su familia, para lo que necesite. Y ojo, puede ganar el salario básico, puede ser millonario, pero en teoría turro que el Estado le meta la mano al bolsillo a la gente por una multa. O sea, a nadie le gusta que le multen, así sea $5. Por eso lo que se tiene que analizar es, a ver, si cometiste una infracción pendeja, como por ejemplo, no sé, ¿qué te diré? Irte por el carril que no debías porque era destinado a un bus. Ya está bien, sí, estás generando tráfico, es una mala crianza, o el típico sapo que se salta la cola y se mete, ya está bien, una mala crianza. Se puede ser no permisivo porque evidentemente estás incumpliendo la ley, pero en cierto modo puede ser más razonable. Pero si tienes una persona yendo 150 kilómetros por hora, 160, ahí es, pana, te vas a matar. O se Si puede no, morir si no alguien. te multo fuerte, no vas a entender, te vas a matar. O le vas a matar a alguien que esté en el auto con vos, o le vas a dar a alguien. Oye, y justamente hablando de este tema de que o tiene que haber una multa para que te frenes, o tiene que haber una sanción ejemplarizadora para que lo piensen bien antes de hacer, estamos en medio de un debate de el tema relacionado a la inseguridad justo por una entrevista que salió en no era una entrevista, era un Un artículo que reportaje, salió sí. en The Economist, que decía que el Ecuador es un narcoestado y hablaba de algo que nosotros hemos venido hablando con Jorge Peñafiel, que es asambleísta de Construye, sobre la inimputabilidad de menores de edad. ¿No es cierto? Que las organizaciones delictivas, los GDOs, ocupan a niños, literalmente niños, para que cometan ilícitos, sicariatos, para que trasladen droga, porque a ellos no se les impone las sanciones que a un adulto. Entonces nosotros decíamos que se tiene que penalizar a los adultos que están reclutando a los menores de edad, pero que también, así como en otros países, se puede analizar, poner sobre la mesa del debate e incluso probablemente de una aprobación en la Asamblea Nacional, el que se pueda sancionar como adultos, se pueda juzgar como adultos cuando han cometido delitos execrables. Mira, en otros países cuando se determina que el menor estaba consciente de lo que estaba haciendo al asesinar a una persona, piden que se juzgue como un adulto. ¿Ya? Entonces nosotros decimos que hay delitos sumamente graves. Hemos visto estadísticas que un
jovencitos, a un adolescente, le pagan por 5 sicariatos semanales. ¿Te das cuenta? Entonces, un poco tenemos que ver qué es lo que se tiene que hacer al respecto, porque claro, como ellos no quieren irse a la cárcel, ocupan a los menores que no se van a ir a la cárcel. Pero se sigue haciendo el delito. No es que no se deja de hacer el delito, simplemente lo hacen menores de edad. A ver, no sé si les vi a los correístas que estaban diciendo que más abrazos, menos balazos ahí, dándoles la contra a Sí, ustedes. mira, la presidenta de la comisión es Pierina Correa. Es una comisión que se llama de protección integral de niños, niñas y adolescentes, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es una comisión, me parece, muy importante porque tú estás tratando de quienes son el presente y el futuro, lo que quedará para nuestro país, de cómo tenemos que preocuparnos por ellos, de que el Estado tiene que atenderles para que no se vean seducidos por estos grupos de delincuencia organizada, porque hay muchos lugares donde ellos tienen hambre, donde tienen frío, donde están abandonados y les ofrecen un dinero por pasar un paquete de aquí para allá y después ya sin darse cuenta ya se metieron y ya crecen un poco más y ya les utilizan para ser gatilleros y ya empiezan a matar y ya para ellos es tan normal. Entonces, por un lado sí entendemos que hay una obligación por parte del Estado, pero por otro lado, ¿sabes qué? Ellos tienen, o sea, hacen delitos de grandes, tienen que ser sancionados como grandes. Es mi opinión, yo no soy dueña de la verdad, pero yo me estoy dando cuenta cómo cada vez más son estos chicos, estos niños, los que no tienen ninguna piedad al coger una pistola e ir y abrir fuego. Y los derechos humanos obviamente les defienden a los sicarios. ¿Y dónde está la defensa de las familias de las víctimas que tienen una pérdida irreparable, como es la pérdida de un ser querido? Vamos con un tema lógico. ¿Por qué en teoría a un adolescente no le juzgan igual que a un adulto? Porque se manifiesta que no hay una madurez. Ya, que no era lo suficientemente consciente de la estupidez que estaba haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen en otros países? Determinar si el acto, o sea, si en el acto la persona era consciente y tenía la madurez suficiente para entender lo que estaba haciendo y las consecuencias de Le aquello. pagan por matar a alguien, por matar a 5 personas semanales. Ya. Obvio que está consciente que matar Sí, está mal. y aquí tenemos que entender otro tema también. A ver, no es que hasta los 17 años eres un pendejo, a los 18 años, boom, ya eres super pilas, no. Hay gente que madura antes, hay gente que madura después, Exacto. y eso depende. Y por eso se puede hacer un análisis y entender bajo qué circunstancias esa persona cometió el Pero ilícito. date cuenta una Sí, cosa, les dan la posibilidad a los jóvenes de votar desde facultativamente desde los 16 años. y de hormonarse desde los 12, creo. Ya. Sí, también dicen que desde adolescentes pueden tomar la decisión de tomar tratamientos hormonales para un cambio de sexo, que son decisiones mayores, ¿ya? La democracia es una decisión mayor porque estás tomando decisiones que van a influir en todo el país. Lo que tú dices de los tratamientos hormonales son decisiones mayores porque va a cambiar mentalmente y físicamente lo que eres tú en tu género biológico para pasar al género con el que se sienten identificados en ese momento. Para eso sí creen que tienen la madurez para decidir, pero creen que pobrecitos no saben lo que estaban haciendo al cometer un sicariato tras otro. A mí no me parece eso, a mí me parece que saben perfectamente que cobrar por matar a una persona está mal. Es que volvemos a lo mismo. Hay cosas que ya están hechas, no hay que inventar el agua tibia. ¿Qué pasa en otros países? Se analiza el caso y se le puede juzgar al menor como un adulto porque se entiende que actuó con la suficiente madurez y que conocía Es lo que estamos pidiendo. Es lo que estamos Es pidiendo. totalmente lógico. El COPINA es el Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un libro inmenso, cientos de artículos. Te habla de nutrición infantil, te habla de educación. O sea, no hay que satanizarle porque no podemos decir que todo lo que está contenido en el COPINA, que se ha venido trabajando durante años, está mal porque eso sería una falacia, no sería correcto decirlo así. El debate en el que nosotros nos centramos un poco más es en que nosotros consideramos que cuando se determina que estaban conscientes de que lo que estaba haciendo estaba mal y aún así lo hicieron, tienen que ser juzgados como adultos. Y por otro lado, por el lado de la arquitecta Correa, Pirina Correa, que es la presidenta de la comisión, ella habla de la... Es arquitecta, sí. Ok. Ella habla de la justicia restaurativa y todos estos temas. Más abrazos, menos balazos. Ella está en su derecho de tener su opinión, nosotros tenemos nuestra postura
conforme a lo que estamos viendo en la realidad de nuestro país. En la realidad de nuestro país es que las cifras son ciertas, cada vez más son los niños, niñas y adolescentes que están siendo vinculados en los grupos de delincuencia organizada. Ellos saben perfectamente que asesinar a personas está mal y que aún así no se les juzga como se debería. Y no es que al adolescente de 12 años le juzgaron y se va a ir a la roca, sino que lo que estamos pidiendo es que hasta que cumpla la mayoría de edad esté en un espacio acorde a su edad y cumple la mayoría de edad y ya se va a un centro de rehabilitación social donde están las personas mayores de edad, pero a cumplir lo que correspondería por un delito tan execrable. No solo palmaditas en la espalda y la vida ¿Cómo sigue, te funciona en otras equivocaste, partes del mataste a mundo? 15 Sí. personas. Mira, a ver, o sea, normalmente esta izquierda progre te intenta vender que uno es malo y que dice, ay, no, es que se quieren ir en contra de los niños y que si les damos amor y recursos van a ser deportistas para nuestra paz. Ya. Lo cierto es que en la práctica no funciona. Por ejemplo, El Salvador tenía un problema de inseguridad brutal. Era el país más inseguro del mundo después de países que estaban en guerra. ¿Qué le dijeron a Bukele? Que ojo, Bukele no era ningún experto en seguridad, sino simplemente era un tipo extremadamente lógico. ¿Qué le dijeron? Oye, ¿qué funciona? La política de más abrazos, menos balazos y pagar a los delincuentes para que no delincan y qué sé yo, no sé. Y dijeron, no, eso no funciona. Lo que ha funcionado es mano dura, más arrestos a los delincuentes, por ende se te van a reducir los crímenes violentos. Punto. Es una ecuación muy sencilla. Bukele no se inventó esto. O sea, ya hay casos en los que si tienes un problema de seguridad, pones mano dura, el problema eventualmente se corrige. Hay modelos exitosos que deberíamos evaluarlos y poder adaptarlos a la realidad de nuestro país. Yo te voy a poner esto sobre la mesa. Se han declarado varios estados de excepción en el país, ¿no es cierto? ¿Qué es el estado de excepción? Bueno, se norman ciertas limitaciones y estos estados de excepción se han dado en provincias que son peligrosas en el país. Pero ¿sabes qué es lo que ha pasado? Se ha militarizado esas provincias, han habido mayores controles. Los delincuentes han dicho, aquí están controlando y se van a otro lado del país y empiezan a delinquir en provincias que antes eran tranquilas y que como eran tranquilas no tienen estado de excepción. Te voy a poner el ejemplo. Mi provincia, Tungurahua, ha aumentado, por ejemplo, en un 79% ciertos delitos. Uy, qué pena. Es muy triste porque mentira, porque no es una realidad de que solamente se matan entre delincuentes, no es cierto. Hace poco vimos la triste noticia de que a un padre, a una persona al servicio religioso, le asesinaron, le robaron sus pertenencias, después lo encontraron desmembrado. Obviamente el padre no era parte de un grupo de delincuencia organizada. Estuve hace poco en un café que nos invitó mi suegra con sus amigos y contaba a una amiga de mi suegra, Lili, que a su hijo le habían escopolaminado y en el barrio donde ella vive, que es uno de los barrios más tranquilos y seguros, entre comillas, de la ciudad. Es un barrio residencial y aún así ya están yendo a escopolaminarles a los chicos y a robarles. O sea, simplemente si nosotros hacemos dura la sanción para ciertos delitos, los delincuentes se mueven a otros lugares y empiezan a cometer otros delitos que todavía no están siendo endurecidos. Y endurecemos esos delitos y van y se inventan cualquier otra cosa. Entonces, todo el tiempo nos toca estar cambiando la normativa. Y yo sí quisiera que en otro podcast, porque ya estamos por cerrar y ha sido muy interesante esta conversa, te agradezco muchísimo, Bernie, que podamos hablar de la necesidad de o reestructurar profundamente la Constitución o tener una nueva Constitución, porque todas las leyes tienen que ser concordantes con la Constitución y esta Constitución de Montecristi, que es garantista de tantos derechos, ha sido un pase a la libertad de tantos delincuentes que han presentado acciones constitucionales y que ahora se encuentran libres y delinquiendo, entre otros temas que han sido totalmente estatistas, que no han permitido que el sector privado pueda invertir en el país y que ahora nos encontramos tanto en seguridad como económicamente complicados. Bueno, y te puedo hacer el spoiler, esa constitución fracasó desde su artículo 1, desde que te dice que Ecuador es un estado de derechos y no un estado de derecho, porque derechos son infinitos, pero obviamente sin plata no hay derechos. Me estoy alargando un poco, es un tema más complejo, pero
Ecuador tiene que pasar a ser un Estado de derecho, no de derechos, que el Estado te esté garantizando eso. Desde ahí fracasó esa constitución. O sea, tan grande su fracaso que los mismos que le hicieron lo están cambiando a cada rato. Es más, creo que el correísmo ya se hartó y quieren hacer otra, la 2.0. Ah, sí, como propuestas, Daniel Noboa y Luisa González anuncian la necesidad de una constituyente. Y para conversar un poco más sobre ese tema, vamos a hacer el segundo podcast, probablemente con Bernardo, ampliando un poco más algo tan interesante como dialogar sobre una nueva constitución, una constituyente, por lo tanto, cómo serían los mecanismos para que esto pueda ser una realidad. Y esperamos que les haya gustado este conversatorio. Por favor, suscríbanse, síganos, síganos en nuestras redes sociales. No sé si les puedes dar tus redes sociales para que te Me encuentra sigan. como Bernardo Gijón en todas mis redes. Y a mí si me buscan en TikTok, en Instagram o en Facebook, pongan Anita Galarza y ahí me pueden encontrar y seguirme para que podamos seguir estando en contacto. Les mando besos, abrazos y esto ha sido Hablando las Plenas con Bernardo Gijón y Anita Galarza.